Bien, entonces, como ustedes podrán apreciar, este es el cronograma que vamos a desarrollar en el semestre. Empezamos por las clases, los capítulos, el avance de materia y lo que corresponde a cada capítulo. El capítulo 1 es una introducción a la mineralogía, muy breve, muy breve. Mineralogía, nosotros en el campo de la metalurgia, geología y demás, estudiamos en 1 o 2 semestres. Nosotros vamos a ver en una clase, porque es una introducción. Luego el capítulo 2, tenemos recursos minerales metálicos. Por su extensión lo vamos a hacer en 2 clases. Ahí están las 2 clases. Lo mismo en recursos minerales no metálicos, que estaríamos hablando del capítulo 3. Reitero, capítulo 1, introducción a la mineralogía, es un panorama de los minerales. En el capítulo 2, recursos minerales metálicos, vamos a ver qué tiene el país, qué tenemos como recursos minerales metálicos. Capítulo 3, ¿qué tenemos como recursos minerales no metálicos? Estoy reiterando principalmente lo que tenemos en Bolivia. El capítulo 4 es recursos evaporíticos. ¿Qué significa esto? Son los recursos que se refieren a los salares, resultado de la evaporación. Se han hecho los salares en Bolivia. Llámese salar de Uyuni, llámese salar de Coipasa, Empexa y otros. Esos salares son resultado de la evaporación. Quiere decir que hace miles de años eran lagos, eran lagunas. Y por el efecto del cambio de temperatura, calor y demás, se han evaporado. Y de ahí han quedado estos recursos que son sólidos. Y a eso llamamos recursos evaporíticos. El capítulo 5 se refiere a recursos hídricos. Por supuesto, estamos hablando del recurso agua. Ustedes estudian muy bien este recurso porque inclusive en su carrera tienen el Instituto de Investigaciones en Hidráulica e Hidrología. Es el instituto que está en Cotacota, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a poder complementar, enriquecer la clase, dar datos, valores. El capítulo 6 es recursos hidrocarburíferos. Pero antes de eso, anotarlo bien, vamos a dar un examen. La primera evaluación es el 14 de septiembre. Y ahí damos del capítulo 1 al capítulo 5, como dice el cronograma. Primer examen parcial. ¿Cuánto vale? 17.5. Luego continuamos con el avance de la materia. El capítulo número 6, recursos hidrocarburíferos. Ya nos referimos a lo que tenemos como país, al petróleo y al gas. Esos son nuestros. Como ven, un capítulo muy, muy grande, muy amplio, así como el agua, como el recurso hídrico, y como todos los demás. Son capítulos muy grandes, con bastante contenido. Por lo tanto, vamos a tratar de resumirlos lo más que se puede. El capítulo 7 corresponde a recursos energéticos. Aquí es hablar de qué tenemos como recursos energéticos. Hablaremos de los recursos energéticos convencionales o tradicionales y hablaremos de los recursos energéticos no convencionales, no tradicionales o alternativos.
muy grande, ¿verdad? Son capítulos bastante grandes. Pero, reitero, trataremos de resumirlos en lo que más nos interesa. El capítulo 8 se refiere a recursos agropecuarios. ¿Qué significa esto? Es estudiar qué se entiende por recurso agrícola y qué se entiende por recurso pecuario. Entonces, agrícola será el tema tierra y pecuario será el tema animal. Por eso hablamos de recursos agropecuarios. Y como ven, es demasiado extenso. En la UNSA tenemos una facultad que se llama de agronomía y veterinaria, ¿no ve? Imagínense, todo lo que se estudia ahí tendríamos que tocar, pero ya sabemos, simplemente vamos a hacer una introducción y veremos qué es lo que podemos rescatar de todo este campo muy, muy grande, mega campo. En el capítulo 9 veremos recursos humanos. Y en el capítulo 10 veremos medio ambiente. Entonces, este es el contenido de la materia. Cuando hablamos de recursos humanos, nos vamos a referir, pues, qué es lo que aportamos como universidad, como país, en la formación de profesionales. ¿Qué tipos de profesionales estamos formando? ¿Para qué? Porque si no formamos profesionales, ¿quién va a explotar? ¿Quién va a beneficiar los recursos? Tienen que ser los profesionales, ¿no es cierto? Especialmente los de nuestro campo de ingeniería. Y medio ambiente. ¿Qué decir de medio ambiente? Hay pues una carrera, ¿no es cierto?, que estudia 5 años, lo que es el medio ambiente. Y la tenemos en la facultad. Corresponde a un programa de ingeniería química. Lo que quiere decir que en la facultad de ingeniería sacamos ingenieros en medio ambiente. Y el tema de medio ambiente es pues un tema transversal. ¿Qué tenemos que saber de medio ambiente? Pues todo. Tenemos que estar comprometidos con el medio ambiente, cómo explotar nuestros recursos naturales, cómo conservar y cuidar nuestro medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, terminado eso, el 26 de octubre damos el examen 2, que corresponde del capítulo 6 al capítulo 10. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces ese es nuestro programa. Ese es el cronograma, como estamos mostrando aquí. Nuestro cronograma de avance y evaluación de nuestra materia. En lo que resta del cronograma, les vamos a dar trabajos de investigación que ustedes tienen que realizarlo a través de la industria que tenemos en nuestro país. Les vamos a dar un tema para que ustedes lo investiguen y después de un tiempo lo vamos a presentar y lo vamos a exponer. Y esa exposición es a partir del 16 de noviembre. Perdón, del 9 de noviembre. Entonces, ese mes nos dedicamos a exponer nuestros trabajos. Vamos a formar grupos, les vamos a asignar un tema, ustedes preparan y lo defendemos a través de una exposición de trabajos. Terminado aquello, vamos a dar el examen final, que es el 7 de diciembre. El examen final es el 7 de diciembre. Y el examen 2T es el 14 de diciembre. Y con eso habríamos terminado nuestro programa. Si nosotros analizamos fechas, contingencias, antecedentes, feriados y demás, estamos prácticamente ajustados al tiempo que están viendo ustedes en el cronograma. Si nos falla alguna fecha de estas, vamos a tener algún problema. Por lo tanto, nuestro compromiso y el de ustedes es el que cumplamos este cronograma. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a ver.
esto es lo que vamos a estudiar, de manera que ustedes tendrán que tomar mucho conocimiento y mucho cuidado en lo que corresponde al programa de la materia, ¿no? Y hemos optado de darles esto para que ustedes tengan la facilidad de poder estudiar, leer, compenetrarse del tema. Si ustedes vuelven a ver el cronograma y el programa, porque es otra cosa, es el cronograma y el programa es el contenido de la materia, vamos a poder distinguir que es muy amplio, es demasiado amplio. Y como tal, una bibliografía específica no la podemos tener. Entonces, ¿dónde vamos a aterrizar para saber las clases que las vamos a dar? Por un lado, y por otro, la información oral y escrita que podemos tener. Televisión, periódicos e especialmente Internet. Ya nos hemos acostumbrado a trabajar con Internet, ¿verdad? Entonces, es entrar a Internet, a cualquier link, a cualquier, si se quiere, recurso, y sacar la información. Entonces, es importante también la actualización. Aquí mucho tienen que ver los ministerios que están trabajando en nuestro país para darles la información que corresponde. Y las instituciones, ¿no es cierto? Para darles un ejemplo, por ejemplo, si hablamos de minerales, ¿quién tendría que dar nuestra información? El Ministerio de Minería, pero principalmente, ¿quién? La Corporación Minera de Bolivia. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener que estar atentos y despiertos para buscar la información que corresponde. Por tanto, la recomendación es que no falten a clases para no estar desorientados. Bien, entonces, a continuación vamos a empezar ya a ver nuestro programa. A ver, vamos a ver por acá. Veremos esta parte. Bueno, entonces, entrando ya a la materia. Les decía que el primer capítulo que vamos a ver hoy día es la introducción a la mineralogía. ¿Qué podemos hablar de este capítulo? Como decimos, es una introducción. Es decir, Bolivia, por lo menos en los primeros 4 capítulos, nosotros vamos a tener que referirnos al tema de mineralogía en un buen porcentaje. ¿Y qué es lo que queremos mostrar con una introducción a la mineralogía? ¿Qué es lo que básicamente nos interesaría saber para poder reconocer y saber de qué recurso natural estamos hablando? Bolivia es un país minero. Tenemos minerales metálicos como no metálicos. Pero para poderlos distinguir de unos de otros, entonces se han hecho clasificaciones, por ejemplo. Y una de ellas es la de Strunk, que dice que son más o menos 10 tipos de minerales. O sea, 10 clases de minerales. Entre los que estamos hablando de los minerales nativos, sulfuros, óxidos, sulfosales, carbonatos, nitratos, sulfatos, wolframatos, arseniatos, etcétera, etcétera.
Como ven, es muy amplio, pero ya estamos dando una posible clasificación de estos minerales. Y aquí está. Entonces, si podemos leer. Por ejemplo, dice, la primera, aquí está donde está el cursor, la primera clase de estas 10 clases se refiere a los elementos nativos. La segunda clase describe los no metálicos. ¿Ven? La tercera clase dice la clase de los sulfuros, seleniuros y combinaciones afines. La cuarta clase a las sulfosales, ¿no? La quinta clase a los halogenuros. La sexta clase, aquí donde está el cursor, se refiere a los óxidos e hidróxidos. La séptima clase a los carbonatos y boratos. La octava clase a los sulfatos y tungstatos. La novena clase describe a los fosfatos. Y la 10ª clase habla de los silicatos. Entonces, es una forma de poder clasificar toda esa gama de minerales que tenemos en el país y en el mundo, por qué no decirlo. Estudiar todo aquellos, ¿qué les parece? Ya es otro campo, ya es campo de minería, de geología, de metalurgia. Ustedes están en el campo de civil, entonces lo que vamos a tratar de darles es resumido, pero no podemos dejar de nombrar, cuando hablamos de recursos minerales, este tipo de clasificaciones, ¿verdad? Para que sepamos de qué tipo de mineral estamos hablando. Entonces, en esa línea, nosotros ya podemos ir hablando sobre, por ejemplo, ¿qué necesitamos saber de estos minerales? ¿No es cierto? ¿Qué propiedades, ¿no? ¿Qué propiedades son importantes conocer en los minerales? Y ahí ya más adelante vamos a ir viendo, por ejemplo, qué es la cristalografía, para que tengamos una idea. ¿Qué es la mineralogía física? ¿Qué es la mineralogía química? ¿Qué es la mineralogía descriptiva? Así, solo definiciones para ubicarnos en lo que queremos introducir. Entonces, así en temas de definición, por ejemplo, vamos a ir hablando de la dureza, del color, etcétera, etcétera, ¿no? Que los vamos a ir dando con el alcance que corresponde. Entonces, les decía, cuando hablamos ya de un tema que es importante es la cristalografía. ¿Qué es la cristalografía, por ejemplo, en mineralogía? La cristalografía es pues aquella ciencia que estudia cómo están formados los cristales de los minerales. Es decir, para que ustedes conozcan, todo mineral, todo elemento químico cristaliza en un sistema, todos sin excepción. Es como decir, uno viene al mundo y lo primero que hacen es bautizar. Entonces, todos tenemos que tener un nombre, ¿verdad? Un nombre y apellido, principalmente un nombre. Así es la cristalografía. Todos los elementos hasta ahora descubiertos en el planeta y que se describen en la tabla periódica de los elementos químicos tienen un sistema de cristalización. Por eso, nosotros hacemos referencia. ¿Cuál es la importancia de saber que un elemento químico cristaliza en un sistema? A partir de ese conocimiento, la información que se puede obtener de este tipo o sistema cristalográfico es muy grande. Nos puede permitir y decir para qué puede servir, cuál va a ser su respuesta física, química respecto a un determinado producto a obtenerse. Entonces, esto a ustedes les debe llevar con esta información a pensar, por ejemplo, cómo se ha ido descubriendo el uso del estaño, del plomo, del oro,
y de todos los elementos químicos. Últimamente se ha dado un desarrollo muy, muy grande en el tema cibernético, ¿no ve? En la construcción de equipos de alta resolución, de alta sensibilidad, de alta determinación. ¿Cómo están construidos estos equipos? Si nos preguntamos. Es pues que se han ido descubriendo las propiedades de estos elementos, principalmente metálicos, también se han aplicado no metálicos, para su utilización. Entonces, ahí vamos a dirigirnos. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, en recursos metálicos, ¿para qué sirve el estaño? ¿Para qué sirve el plomo? El zinc, el antimonio y toda la gama que podemos tener en Bolivia. Vamos a ir hablando. Entonces, una de las propiedades y de alta ciencia es estudiar la cristalografía, ¿no? Y saber, ¿no?, qué información podemos tener a partir de eso. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué les muestro en la diapositiva? ¿Cuántos sistemas cristalográficos preferentemente son estudiados en todo este campo de la ciencia cristalográfica? Y aquí está, a la derecha donde está el cursor. Entonces ya hemos dicho, repitiendo, la cristalografía es una ciencia que estudia la estructura de los cristales y cómo están estas redes cristalográficas conformando a cada uno de los elementos químicos, distinguiéndose elemento químico a mineral. El elemento químico es como el estaño, es como el carbono, es como el azufre, es como cualquier elemento de la tabla periódica de elementos. Pero cuando ya hablamos de cristalografía de minerales, ya tenemos que empezar a definir y decir qué es mineral. Y a diferencia de un elemento químico, podemos decir, el mineral es un compuesto químico inorgánico que está formado por dos o más elementos químicos. Ese es un mineral, distinguiéndose grandemente de un elemento químico. Por tanto, no confundir elemento con mineral. Y lo que nosotros vamos a estudiar es ambos. Vamos a estudiar al mineral y luego vamos a ver cómo a partir de ese mineral se obtiene un elemento químico. Por supuesto, de manera resumida, para que ustedes sepan que ese recurso natural llamado metálico o no metálico se traduce a través de su estudio, de su manejo, de su conocimiento en un elemento metálico. Y ese elemento metálico, a la larga, nos ha de deparar, nos ha de permitir obtener un producto acabado o semiacabado utilizando ese metal. ¿Se dan cuenta? Entonces, la importancia es grande. Por supuesto, dependiendo cómo ustedes lo vayan asimilando. Entonces, esta es la materia, esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Continuando con lo que les estoy mostrando en la proyección, hablábamos de la cristalografía. Como todos tienen un sistema cristalográfico, entonces vamos a ver cuáles son esos sistemas cristalográficos. Ahí está. Los sistemas cristalográficos que están aquí a la izquierda son el sistema cúbico. Aquí está. Sistema cúbico. Sistema hexagonal, ¿no? División hexagonal. Sistema hexagonal, división romboédrica. Tetragonal. Vamos a seguir viendo. Pero antes de avanzar, ¿qué es lo que ocurre?
que estos sistemas cristalográficos, además de ser nombrados así como el cúbico, hexagonal, tetragonal, etcétera, tienen también sus clases. Entonces, el sistema cristalográfico cúbico tiene clases cristalográficas. Y son pues nombres un poco difíciles tal vez de memorizar. Pero vamos a hacer el intento para que vean ustedes cómo están descritos. Por ejemplo, en el sistema cúbico, nosotros podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 clases cristalográficas, ¿no? Y si leemos, vamos a entrar en una no fácil lectura. Por ejemplo, la hexaquiso-octaédrica es una clase cristalográfica que pertenece al sistema cúbico. La ico, ¿no? Ico, tetraédrica, pentagonal, una clase del sistema cúbico. Y así, la hexaquiso-octaédrica, por ejemplo, una clase que pertenece al sistema cúbico. La tetraortoédrica, pues, igual otra clase. Y como verán ustedes, esto no es fácil, pero no les vamos a obligar a que ustedes memoricen todos estos términos porque no están ustedes formándose para esto. Pero a nosotros tampoco nos permite dejar de nombrar este tipo de clase cristalográfica que pertenece a un sistema, porque esa es la ciencia. Así se estudia un recurso mineral llamado metálico. Entonces, de esa manera vamos a tener diferentes clases para diferentes sistemas. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Bien, entonces, después de estos sistemas, seguimos teniendo otros más. Por ejemplo, el sistema cristalográfico rómbico, que tiene sus clases. El sistema monoclínico, que tiene sus clases. El sistema triclínico, que tiene sus clases. Por lo tanto, por lo menos asimilaremos la cantidad de sistemas cristalográficos que se estudian en el campo de la cristalografía, parte de la mineralogía, que es necesario conocerlos. Les decía, la necesidad de conocer estos sistemas nos ha de permitir más adelante y saber para qué sirve un determinado elemento químico obtenido a partir de un proceso, llámese químico, llámese metalúrgico, etcétera, etcétera. Por tanto, tal vez un poquito de cuidado en cuanto a la terminología que se va a utilizar. Aquí tenemos un ejemplo que ustedes pueden irlo viendo, cómo se refiere, por ejemplo, el sistema rómbico, ¿no? El que hemos hecho referencia anteriormente, y cómo es el cristal, porque ustedes estarán pensando que es un vidrio, ¿no es cierto? No, estos sistemas se caracterizan por esta forma que puede ser, por ejemplo, el sistema rómbico es una especie de paralelepípedo que tiene 3 ejes y cada eje tiene una dimensión y esta dimensión está dada en Armstrongs, entendiéndose que un Armstrong es igual a la 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, a ver, les voy a dejar unos 30 segundos para que ustedes observen este sistema del rómbico y vean cómo se hacen sus cálculos posteriores.
Bueno, continuando, entonces han podido ver ustedes seguramente cómo se trabaja en el sistema cristalográfico, ¿verdad? Y esto va a depender, ya resumiendo, de que supongamos que un mineral cristaliza en el sistema, por decir, rómbico, como este. Entonces se referirá a este sistema. Si es triclínico es otro sistema. Si es cúbico es otro sistema. Y de ahí vienen sus propiedades principales. Entonces su importancia muy grande, ¿verdad? Muy grande. Este es el caso, por ejemplo, para el azufre. ¿Han escuchado ustedes ver alguna vez el azufre? ¿Qué es el azufre? Tal vez en su estudio de colegio o por alguna razón han visto el azufre. El azufre es un elemento nativo. No es mineral porque es un solo elemento. Y como tal cristaliza en este sistema. Ahora, nos preguntaremos, ¿pero para qué tanta cosa será necesario? Pues, ¿en qué se usa el azufre? Es un recurso natural que lo vamos a estudiar. ¿En qué se usa el azufre? Se preguntan. En muchísimas aplicaciones, en muchísimas. Una de ellas es que a partir del azufre se obtiene el ácido sulfúrico. O sea, si no usáramos azufre, no podríamos tener ácido sulfúrico, a no ser que sea de otra procedencia, ¿no? Entonces, vean cuál es la importancia de todos estos conceptos. Pero así, solo un enfoque básico. No vamos a exigir más. De esa manera, entonces, nosotros podemos ir dando propiedades, podemos ir hablando de propiedades, ¿no? Del mineral o del metal que estamos queriendo estudiar. De esa manera, entonces, nosotros vamos a dividir nuestra mineralogía en, primero, cristalografía, luego en mineralogía física, luego en mineralogía química y luego en mineralogía descriptiva. ¿Qué podemos decir de la mineralogía física? Tan simple como lo que vamos a acabar de expresar. La mineralogía física estudia las propiedades físicas de los minerales. ¿Y qué son las propiedades físicas? Bueno, para empezar, empezaremos a hablar, aquí está. Dureza. Una propiedad física es la dureza. Y definiremos qué es dureza. Generalmente con este concepto nos equivocamos. Bueno, y cometemos el error porque no conocemos en su extensión la definición misma del concepto. Se define la dureza como aquella propiedad que tiene un elemento o un mineral a ser rayado. ¿Y qué es pues la raya? Es pues aquello que uno logra obtener sobre una superficie, ¿no es cierto? Si ustedes ven la madera y agarran un cuchillo y le hacen una raya, bueno, pues, han obtenido una raya. Si agarran un lápiz, han obtenido una raya, ¿no es cierto? Pero si en vez de que sea madera, ustedes agarran el cemento y quieren rayar, van a ver que no es tan fácil. Si agarran un vidrio y quieren obtener una raya sobre el vidrio, más difícil. Entonces, esa oposición que tenemos de esa superficie caracterizada por un compuesto químico es la oposición a ser rayado. Para que se entienda esto, vamos a tomar el ejemplo del vidrio. El vidrio es duro, pero a la vez es frágil. Ahora ya se entiende mejor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes agarran un bolígrafo, un cuchillo o algo punzante y quieren rayar al vidrio, no lo van a lograr. No lo van a lograr. No se va a rayar. Sin embargo,
por ofrecer, por realizar esa fuerza sobre esa superficie, lo que se puede lograr es que el vidrio se rompa. Y por lo tanto, esa propiedad le da de fragilidad. El vidrio es bastante duro, pero frágil. ¿Quién lo raya al vidrio? Bueno, algún otro material o elemento que tenga mayor dureza. Y este es el caso de los diamantes. Por eso cuando vamos a una vidriería y queremos cortar un determinado vidrio, una superficie a una determinada dimensión, usamos el diamante. Y el diamante fácilmente, haciendo presión, lo raya al vidrio y logra dividirlo. ¿Verdad? Ese es entonces. Entonces, es una propiedad física, característica de todos los minerales. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Como estamos viendo en la proyección, tablas de dureza. Hay varios autores y científicos que han propuesto tablas de dureza. Y entre las más conocidas tenemos la dureza de Mohs. Aquí está escrita. Escala de Mohs, más conocida como escala de Mohs. Aquí está. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice la escala de Mohs? Aquí donde está la manita. Esta escala de Mohs muestra que la dureza, dependiendo de esta escala, puede estar clasificada del 1 al 10. Es decir, el 1 el más blando y el 10 el más duro. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a tener esa escala por orden de que va incrementando su dureza. Al talco, ¿cierto? Talco, yeso, calcita, lorita, apatita, crisocola, ortosa, cuarzo, topacio y finalmente tenemos al diamante. Bien, entonces, como ven ustedes, esta tabla muy importante. ¿Qué quiere decir? Que el diamante raya a todos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos visto hace rato con el vidrio? ¿Dónde está el vidrio? ¿Se imaginarán ustedes? ¿No está el vidrio acá? Pues está. ¿Qué es el vidrio? El vidrio es el cuarzo. Aquí está, cuarzo. Este es el vidrio. Entonces tiene una dureza de 7. Por eso que el diamante, siendo el más duro en esta escala, lo raya. Y así sucesivamente. Una propiedad muy importante, ¿verdad? Por lo que podemos ver su aplicación en este momento. Entonces, así vamos mostrando las propiedades físicas cuando estudiamos la mineralogía física. Otra propiedad, por ejemplo, importante, es el color. Aquí está, el color. O sea, todos los minerales tienen un determinado color, ¿no es cierto? Amarillo, verde, café, gris, etcétera, etcétera. Y dependiendo de ese color, nosotros ya podemos anticiparnos a saber qué tipo de mineral es. Por supuesto, con una complementación categórica, con una determinación que nos permita estar seguros. Entonces, el color es característico. Y cuando hablamos del color, pues entramos en un campo muy extenso. ¿Qué quiero decir? Cuando hablemos, por ejemplo, del verde, ¿qué color es el mineral de cobre, por ejemplo? Se nos presenta en un color verde, pero si somos delicados y somos observadores y queremos tener una formación sólida, técnica, de ingeniería, pues se nos va a venir una serie de interrogantes. Vamos a decir, ¿qué verde?
¿verdad? A ver, ustedes simplemente hagan el ejercicio. ¿Cuántos tipos de verdes conocemos? Bueno, a ver, vamos a dar algún ejemplo para que veamos que es así. Por ejemplo, yo conozco un verde bandera y puedo conocer un verde, no sé, pues, un verde esperanza, un verde botella, un verde esmeralda y así sucesivamente diferentes tipos de verdes. Un verde limón, ¿ve? Todo esto nos permite entonces ir clasificando en los mismos colores qué tipo de verde es ese mineral. Verde claro, verde oscuro, verde pálido. Caramba, entramos en una especie de enredo, pero tenemos que hacerlo, porque es una forma de poder distinguir un determinado mineral. Y obviamente aquel que tiene que tener la especialidad será pues el geólogo, el metalurgista, el minero que está en constante uso, aplicación y beneficio del recurso natural. Vean, entonces así se van a ir presentando una variedad de propiedades físicas que a medida que nos introducimos, estas propiedades nos van a ir dando con más exactitud de qué tipo de mineral estamos hablando. Porque una de las necesidades que tenemos en el campo de la ingeniería es pues saber qué tipo de mineral es exactamente. No podemos pues confundir y decir, sí, parece plomo, parece antimonio, parece oro, parece plata. No, tenemos que tener la exactitud. Es oro, es plata, es estaño, es plomo, etcétera, etcétera. Y para eso nos vamos a valer de estas propiedades. ¿Verdad? Bien. Y como ven, bueno, será de especialidad, pero no podemos dejar de nombrarlas y de saber cómo hacemos aquí. Otra propiedad, por ejemplo, es aquí la fragilidad, que ya la hemos expresado, ¿no es cierto? Cuando un mineral es frágil, cuando un mineral es maleable. Maleable es cuando el mineral puede ser transformado, digamos, en hojas, ¿no? Hojas delgadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene un mineral, por decir, más o menos esférico, por su maleabilidad uno puede, ejerciendo una presión, una fuerza, volverlo una lámina. ¿Será que todos los metales tienen esa propiedad? No, desde luego que no. Y es ahí donde va su uso y aplicación para un determinado producto o aplicación final. Y así entonces podemos ir viendo una serie de propiedades. Otra, por ejemplo, es, tenemos acá, otra propiedad, por ejemplo, es el brillo. ¿Qué es el brillo? ¿No? Es el flujo luminoso, ¿no? Que es característico en los minerales que reflejan, ¿no? Y cuya frecuencia de vibraciones sufre cambios, ¿no? Vean, entonces, hay minerales que no brillan, por lo tanto serán opacos o semi-opacos. Esa es una propiedad importante que también se requiere legado al momento. Otra propiedad física es el clivaje, ¿no? ¿Qué es el clivaje? Se denomina clivaje, dice, a una capacidad que tienen los cristales y los granos cristalinos de dividirse, ¿no? Hundirse con arreglos a determinados planos cristalográficos. Eso es un clivaje. Otra propiedad, por ejemplo, que podemos ver aquí, y de ahí vamos a ver clivaje perfecto, clivaje imperfecto, clivaje bueno, clivaje regular. Como ven, es una ciencia muy grande. Otra es la fractura. Aquí está donde está el cursor, la fractura. Dice. Por fractura de un mineral
se entiende la manera como se rompe cuando no se exfolia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha roto ese mineral? En láminas, en hilos, en superficies planas, etc. Y de ahí vamos a tener fractura concoidal, fractura desigual, etcétera, etcétera. Propiedades sumamente importantes que nos sirven para caracterizar, ¿no? Y otra propiedad, por ejemplo, es el peso específico, por ejemplo, ¿no? Que eso es más, ya creo que más entendible para ustedes. ¿Qué es el peso específico? Eso lo estudiamos inclusive en física, en trabajos de laboratorio. Actualmente, en caracterizar, por ejemplo, arenas, gravas, ¿no? El peso específico, ¿no? La relación de masa sobre volumen. Ese peso específico es importante, por ejemplo, ¿no? Aquí está, peso específico. Es determinante. Todos los minerales tienen un peso específico, unos más, otros menos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de metales, por ejemplo, ¿cuál es entre los más pesados? El oro, por ejemplo, ¿no? El oro tiene un peso específico de 19.23 gramos por centímetro cúbico. Frente al estaño, por ejemplo, metálico, que tiene un peso específico de 7. Y así sucesivamente. Entonces, este peso, importante para su aplicación, su uso, el fin que se le va a dar. Entonces, esto, como ven, no difícil de estudiar. Entramos a lo que es la mineralogía química. ¿Qué estudia la mineralogía química? Tan igual que la mineralogía física, estudia pues las propiedades químicas de los minerales, ¿no es cierto? Y entre las propiedades químicas de los minerales, pues hay muchas: la solubilidad, la ionización, la temperatura de fusión, ¿no es cierto? Estudia, por ejemplo, aquí si vemos, por ejemplo, ya podemos clasificar, por ejemplo, por una tabla por el número atómico, una propiedad química, ¿no? Cómo es el número atómico de los diferentes minerales, y aquí está por orden, por ejemplo, alfabético, y ahí podemos ver el número atómico. Y esto nos da el peso atómico. Entonces son propiedades químicas que se requieren. Luego, podemos ver cuando ya estamos caracterizando un determinado elemento químico, qué propiedades tiene este, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando en el campo químico. Y principalmente, ¿no? Cuando estamos hablando de propiedades químicas, ¿qué tipo de mineral es? Hace rato hemos nombrado que son 10 clases de minerales. Y estas 10 clases hemos ido hablando, cada clase, ¿qué comprende? Entonces aquí podemos volver a repetir. Por ejemplo, una primera clase, los elementos. ¿No? Y en esto, bueno, hay muchos de ellos, ¿no? Que generalmente están casi solos, se presentan casi solos, se los llama elementos nativos. Los sulfuros, una clase, ¿no es cierto? Después de los sulfuros tenemos a los óxidos. Después de los óxidos tenemos a los haluros. Luego tenemos a los carbonatos, nitratos, boratos, y así sucesivamente, a los fosfatos, a los tungstatos, ¿no? A los silicatos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una forma de poder introducir y decir de qué tipo de recurso estamos hablando, porque no vamos a poder, pues, decir es un recurso mineral y se acabó, no. Tenemos que decir es un recurso mineral, ¿no? Que forma carbonatos, o que forma sulfuros, o que forma óxidos. Entonces, vean, ya nos vamos introduciendo en temas específicos,
pero importantes, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, de los carbonatos. Para ustedes, ¿qué es el carbonato de calcio? Por ejemplo? El carbonato de calcio es la caliza. ¿Y para qué sirve la caliza? Bueno, la caliza es pues el mineral básico preponderante para la obtención de cemento. ¿Ves? O sea, no habría fábricas de cemento si allí no se llevaría el recurso mineral llamado caliza. Entonces, hay yacimientos. ¿Esto a dónde corresponde? Corresponde pues a los yacimientos minerales no metálicos, porque las calizas son no metálicos. Hay yacimientos extensos, posiblemente ustedes ya lo conocen por su ocupación o dedicación en ingeniería civil. Entonces, ese yacimiento, ese recurso ya natural llamado no metálico, se lo caracteriza, se lo estudia y se determina que es una caliza. Y la caliza es un carbonato de calcio. ¿Y el carbonato de calcio para qué sirve? Para muchas cosas. Una de ellas, principalmente para la obtención de cemento. Vean ustedes cómo vamos aterrizando, ¿no es cierto?, en estos conceptos y conocimientos para luego entender cuál es la necesidad de estudiar un recurso natural. Por supuesto, ya la aplicación industrial tendrá que ser pues desarrollada de manera especializada, ¿no es cierto? Un ingeniero industrial no va a ir pues a hacer caminos, ¿no es cierto? Ni un ingeniero civil va a ir a hacer la obtención de plomo, ¿no? O una fundición de plomo. O un ingeniero mecánico no se va a dedicar a obtener azufre, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, pero el conocimiento básico sí es necesario, ¿no es cierto?, para un profesional. Saber de qué se trata, qué se está utilizando y qué debemos conocer. Eso estudia entonces la mineralogía química. Además, ¿no?, estudia, por ejemplo, lo que estamos viendo, cómo se determina la fórmula química de un compuesto. Si estamos hablando de un mineral, por ejemplo, de estaño, que son varios los minerales, porque forma muchos, forma óxidos, forma sulfuros, forma carbonatos. En estos minerales, ¿cuál es su composición? Si esa composición de ese determinado elemento metálico es suficiente para nuestro propósito. ¿Y qué significa eso, por ejemplo, ¿no? Que si la cantidad de estaño en un determinado mineral es tan baja, entonces yo no puedo pensar que de ahí voy a obtener estaño metálico, porque me va a ser muy dificultoso. Entonces, ahí entramos a calcular el contenido. Refiriéndonos al ejemplo anterior, pues, si yo tengo una caliza que es de muy baja calidad, que tiene muchos componentes adicionales que son perjudiciales para la industria del cemento, yo no voy a utilizar esa caliza. ¿Por qué? Porque ya la he caracterizado, ya sé cuáles son sus elementos perjudiciales, su contenido de caliza es muy bajo, entonces me voy a meter a querer hacer una industria del cemento con esa información, pero no, ¿verdad? No. Entonces, ahí ya entramos en estos términos, tal vez más de cálculos para ir conociendo aquel. Entonces, como ven ustedes, en su momento se requerirá de un trabajo tal vez interdisciplinario, multidisciplinario, donde se pueda tener la complementación técnica especializada del profesional, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden ir hablando de tipos de minerales en esas 10 clases que las hemos ido hablando, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, para ustedes, para ir culminando esta clase de mineralogía llamada química, por ejemplo, ustedes trabajan con bastantes áridos. Áridos desde el punto de vista de ver tipo de arenas, tipo de grava, ¿no es cierto?
¿Y esto qué es? Después caracterizar y saber qué calidad tiene esa arena, ¿no es cierto? Mucha sílice, poca sílice, mucho aluminio, poco aluminio. Y luego ver y determinar si esto es suficiente para el propósito que ustedes están queriendo en la construcción. Esto ya es caracterizar. Esto es saber si es una arena sedimentaria, si es una arena ígnea, qué tipo de arena es, etc. ¿Y qué es la arena? Es pues la sílice. ¿Y qué es la sílice? Es el cuarzo. Vean, entonces, vamos a ir dando estas complementaciones para que ustedes entiendan el propósito de la materia, ¿no es cierto? Dándole ese fundamento. Bien, otra mineralogía importante de estudiar es la mineralogía descriptiva. ¿Qué estudia la mineralogía descriptiva? Lo que hace la mineralogía descriptiva es reunir todo lo que se ha estudiado hasta ahora, es decir, todo lo que nos muestra la cristalografía, todo lo que nos informa la mineralogía física, todo lo que nos informa la mineralogía química, es ponerlas en unas tablas llamadas tablas mineralógicas a partir del conocimiento de la mineralogía descriptiva, como su mismo nombre indica. Entonces, vamos a empezar a describir, a ordenar todos estos conocimientos a partir de tablas de mineralogía descriptiva, llamadas de manera general tablas de mineralogía. ¿Y cómo se las conforma? ¿Cómo se las construye? A partir de lo que estamos viendo en la proyección. Por ejemplo, estamos hablando de secciones. Estas tablas mineralógicas consideran secciones. Por ejemplo, la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4, 5, 6, etc. La vamos a ir desarrollando poco a poco. Por ejemplo, la sección 1, ¿no? La sección 1 va a considerar a los elementos nativos, aquí está, ¿cierto? Elementos nativos, y compuestos metálicos. Es decir, la sección 1 va a estar conformada por todos aquellos elementos nativos y compuestos intermetálicos. La sección 2 va a estar formada por minerales del tipo carburos, nitruros y fosfuros, o fosfatos, podría ser. Vean, ya los está describiendo y clasificando, ¿no es cierto? La sección 3 va a estar formada por sulfuros, sulfosales y compuestos análogos. La sección 3. Además, la sección 3 va a estar formada por la clase 1, que se va a referir a compuestos sulfurosos simples y dobles y otros análogos. Esa es la sección 1, ¿no es cierto? Luego, digo, la clase 1 de la sección 3. Luego, ¿qué tenemos? La clase 2, que va a estar formada por las sulfosales. Entonces, estas secciones van a tener sus clases correspondientes. ¿No? Bien, avancemos. Luego tenemos acá la sección 4. La sección 4. ¿Qué dice la sección 4? La sección 4 dice que va a estar formada por los óxidos. O sea, los óxidos pertenecen a la sección, la sección 4 va a estar formada por los compuestos aloidales. Pero va a tener dos clases, la clase 1 y la clase 2. La clase 1 por los fluoruros y la clase 2 por los cloruros, bromuros y ioduros.
Bastante claro, ¿verdad? Pasamos a la sección 5. La sección 5 va a estar formada por los óxidos. Pero esta sección va a tener dos clases, la 1 y la 2. ¿Cierto? ¿Qué dice la 1? La clase 1 dice, óxidos simples y complejos. Y la clase 2, hidróxidos. Luego vamos a tener la sección 6. ¿Cierto? La sección 6, ¿qué dice? La sección 6 dice que va a estar formada por las sales oxigenadas. Y esta va a tener, ¿cuántas clases? La sección 6 va a tener 10 clases. Clase 1, 2, 3. La clase 1, ¿a qué tipo de mineral va a corresponder? A los iodatos. La clase 2, a los nitratos. La clase 3, a los carbonatos. La clase 4, a los sulfatos y selenatos. La clase 5, a los cromatos. La clase 6, a los molibdatos y wolframatos. La clase 7, a los fosfatos, arseniatos y vanadatos. La clase 8, a los arsenitos. La clase 9, a los boratos. Y la clase 10, a los silicatos. Aquí mucha atención. Y esto les interesa a ustedes porque de eso les estaba hablando hace un momento. La clase 10 va a tener además las clases A, B, C, D, E. ¿Qué va a ser y por quiénes va a estar conformada la clase A? Va a estar por los silicatos con tetraedros aislados del anión silicato. La clase B va a estar formada por los silicatos con cadenas continuas, tetraedros de silicato. La clase C va a estar formada por silicatos con cadenas continuas de tetraedros. La clase D va a estar formada por silicatos con capas continuas de tetraedros de silicato. Y la clase E va a estar formada por silicatos con redes tridimensionales continuas de tetraedros de silicato y aluminato. Vean, parecería complejo, pero bueno, es una forma de saber qué tipo de mineral estamos queriendo trabajar y cómo podemos caracterizarlo. Caracterizar, ¿qué significa? Significa determinar a detalle sus propiedades físicas, químicas, descriptivas, para estar seguros del mineral o del metal que estamos queriendo utilizar. Entonces, este tema de caracterizar es importante, inclusive podemos extrapolarlo a nuestra vida diaria. Es decir, si queremos caracterizar un determinado producto, por ejemplo, llamemos así como ejemplo, por decir un producto alimenticio, ¿no? Digamos, un dulce de naranja, lo vamos a caracterizar, bueno, entonces tendremos que saber qué acidez tiene, qué otros componentes tiene, si realmente tiene elementos que pueden dañar la salud, generar glicemia, generar, etcétera, 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 ¿no? Eso es caracterizar, determinar a detalle. Y esto, como ingenieros, creo que debería ser para nosotros una norma, pero muy seria, porque no podemos ser superfluos, es decir, hablar superficialmente sin saber el contenido mismo de lo que estamos queriendo conocer. Vean,
Entonces, de esta manera nosotros en mineralogía nos introducimos a todo aquello que más tarde ya es para nosotros su aplicación, que lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, ¿dónde aterrizamos en estas tablas que les he hablado? La mineralogía descriptiva, a través de sus secciones, de sus clases y subclases, conforma este tipo de tablas, que son tablas que, bueno, consideran a veces a todos los minerales o a los principales. ¿Cómo están conformadas estas tablas? De acuerdo a esa clase. Por ejemplo, hemos hablado de la primera, ¿no es cierto?, que se refiere a los, bueno, de los elementos nativos, pero ahora hablemos de los sulfuros, por ejemplo, como ejemplo. Entonces los pone así. Primero el nombre, su composición química, su brillo, su color, su raya, su dureza, su tenacidad, su cristalización, su peso específico, su fractura y otras características del diagnóstico. Entonces, hay tablas de este tipo, o más simples o más complejas, pero principalmente mostrando estas propiedades, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, a ver si aquí tenemos algún ejemplo que nos puede ser más a ver, el cobre, ¿no es cierto? Entonces, a ver, el cobre es bastante conocido por nosotros, ¿no es cierto? O el carbón. Entonces ahí estamos hablando de su brillo metálico, de su raya, ¿no es cierto? De su compuesto, de su fractura, de su dureza, ¿no es cierto? De su clivaje, de su peso específico, de su raya. Vean, entonces, con esta información nosotros, bueno, pues ya podemos trabajar y ver cómo se puede aplicar en lo sucesivo en un determinado producto a este elemento o al compuesto, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de elementos, ¿cierto? Hemos hablado de compuestos, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un, a ver, ¿dónde está? Ojalá podamos encontrar la calcita para que podamos. Pero es así. Entonces, volvemos para que podamos conocer, ¿no? Un determinado compuesto, primero su fórmula química, cómo se lo escribe, cuál es su brillo, cuál es el color, ¿no es cierto?, que corresponde, cuál es la raya, ya hemos definido cada una de estas propiedades, las conocemos, cuál es su dureza respecto a una tabla, generalmente es la de Mohs, a no ser que se explique otra, cuál es su tenacidad, en qué sistema cristaliza, cuál es su peso específico y otras propiedades. Vean entonces, todo esto que hemos visto hoy día se centraliza y aterriza en este tipo de tablas, pero para que no sea una tabla medio abstracta, entonces ya hemos estudiado nosotros capítulos atrás qué es la cristalización, qué es la dureza, qué es el color, qué es la mineralogía descriptiva, química, qué es la física, qué es la cristalografía, para que sepamos a qué se refiere cuando se llama cristalización, se refiere al sistema en que está cristalizando, etcétera, etcétera. Y esto nos muestra sus propiedades físicas que tiene este determinado compuesto o elemento para su aplicación. Ese es el objetivo. El objetivo de estudiar un recurso natural es saber qué obtengo yo al trabajar ese recurso natural, cómo lo tengo que trabajar y luego más tarde cómo lo voy a utilizar. Y eso es lo que está ocurriendo en la ciencia, ¿no? Últimamente, como les decía, el uso del rodio, del paladio, del osmio, del oro, de la plata, de minerales no tradicionales, cómo se los está introduciendo en la aplicación de nuevos productos para nuevas utilidades. Bien, entonces dejo de compartir
Esto es lo que nosotros tenemos como primer capítulo. Ahí están todas las tablas que podemos trabajar para su conocimiento. Voy a dejar de compartir para recibir preguntas. Tienen la palabra. Si se ha entendido todo, me alegro. Si no, pueden preguntar. Y de lo contrario, si ya hemos concluido, no hay preguntas, estaríamos viéndonos el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta? Inge, tengo una pregunta. Vamos, Edwin, ¿no? Sí, Cuando hablen estábamos, se van a identificar. ya, eh, estábamos hablando, Inge, sobre la dureza del diamante y demás, pero alguna vez he escuchado un término medio que no le entendía, que era la dureza del agua. ¿Es referido a eso más o menos, Inge, o cómo? Ya. No, Edwin, me alegro tu pregunta. Es muy buena pregunta, Edwin. Cuando hablamos de la dureza del agua, por tratarse de un líquido, ya no corresponde a esta dureza que acabamos de explicar, porque lo que acabo de explicar es la dureza para compuestos sólidos, como son los elementos metálicos y los minerales en general. Cuando hablamos de la dureza del agua, estamos hablando de otra definición. Y concretamente, cuando hablamos de la dureza del agua, nos vamos a referir a su contenido en calcio, a su contenido en magnesio, básicamente. Si es al estilo de carbonato de óxido, cuando el contenido de magnesio es elevado y de calcio también, al margen de un límite de contenido, estamos hablando de aguas duras, cosa que no es aplicable para la alimentación. Nosotros en nuestro medio alimenticio usamos aguas cuya dureza es baja, lo que quiere decir que el contenido de calcio y de magnesio es bajo, porque aguas duras no son buenas para la alimentación. A eso se refiere. ¿Se entendió, Edwin? Sí, Inge. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, espero que se haya entendido y tomen en cuenta todo lo que hemos hablado. Nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora. Que les vaya bien. Hasta Bye, luego, bye. Inge. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Chao, ingeniero. chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao.